Señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Una vez que escuchamos a la señora asambleísta Gisela Molina solicitar el respaldo del Pleno para que se incorpore este punto en el orden del día, procede ya el registro y después la votación. La señora asambleísta ha solicitado que se incorpore un proyecto de resolución para analizar la decisión de la Comisión de Fiscalización sobre la sentencia a favor de la asambleísta Inés Alarcón. Recordemos que en días pasados sesionó la Comisión de Fiscalización y con 5 votos afirmativos aprobó que se acoja la sentencia, la disposición de juez para que se retome 3 pedidos de juicio político en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, toda vez que la misma comisión ya había determinado que no, o el Pleno de la Asamblea Nacional la semana anterior estableció que se rechazaba esa disposición judicial, ya que no se iba a permitir la intromisión en los poderes, en las decisiones de la Asamblea Nacional. La señora asambleísta Gisela Molina dijo que la supremacía de las decisiones se establecen a través de las decisiones del Pleno del Parlamento ecuatoriano, y permitir las resoluciones de las comisiones sobre las del Pleno quebrantaría el equilibrio institucional. Recordar que el juez de primera instancia de Quitumbe acogió una acción de protección de la legisladora del oficialismo Inés Alarcón y revocó el archivo de los juicios políticos en contra de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Se trata de Sebastián Corral, Andrea Montalvo y Pablo Arrosemena. De hecho, la asambleísta Inés Alarcón impulsa el proceso político contra el exministro Arrosemena, exministro de Finanzas, por su supuestos incumplimientos en contra de los jubilados del IES. Con esta decisión judicial, la Comisión de Fiscalización deberá retomar los procesos en contra de estos exfuncionarios, procesos que fueron archivados luego del retiro de las firmas de legisladores para apoyar la acción fiscalizadora, según determinó el juez. Además, también recordar que el 11 de abril de 2024 el Consejo de Administración de la legislatura CAL había admitido a trámite el juicio político contra Sebastián Corral, secretario de la administración de Lazo, pedido por la bancada de la Revolución Ciudadana. Luego de un informe de la Contraloría en el cual determinó que Corral no podía asumir el cargo por tener un conflicto de intereses al ser gerente y accionista de una compañía, de una televisora que opera a nivel nacional, empresas que mantienen contratos con el Estado ecuatoriano. El caso terminó con un informe de indicios de responsabilidad penal y una multa al expresidente Guillermo Lasso. Al exministro de Finanzas Pablo Arosemena se le acusaba de, además de retirar recursos de CENEL y SELEC durante su gestión, lo que habría derivado en la crisis eléctrica que ocasionaron cortes de luz. Sobre Andrea Montalvo, exsecretaria de la CENESID, pesó la acusación de que no habría destinado recursos a la educación superior. La legisladora Inés Alarcón había pedido el juicio político contra Rosemena por presuntas omisiones e ilegalidades en contra de los jubilados del IES. En su acción constitucional, la legisladora del oficialismo argumentó que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea incumplió con el debido proceso y vulneró la seguridad jurídica de los procesos de fiscalización de los ex ministros de Guillermo Lasso. El juez admitió como verdad que Fiscalización no notificó oportunamente a la legisladora Alarcón el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político y que tampoco dio paso al documento alcance que ella ingresó con las nuevas firmas de respaldo para fiscalizar al exministro Arosemena. La decisión judicial dejó sin efecto las resoluciones que archivaron los pedidos de juicio político a los ex altos funcionarios. El 1 de julio de este año, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional había archivado las solicitudes de interpelación en contra del exministro de Finanzas Pablo Arosemena, de la exsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología CENESID Andrea Montalvo y del exsecretario de la Administración Pública Sebastián Corral. La resolución de la comisión afirmó que en los 3 casos no se habían cumplido el requisito de tener 40 firmas de apoyo, aunque ya se había hecho público que algunos legisladores retiraron sus firmas de apoyo a los juicios políticos. También el 8 de agosto la Asamblea informó que el Pleno, con 76 votos afirmativos, archivó el trámite de juicio político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerville, propuesto por la asambleísta Urresta. Hasta el momento 126 legisladores están registrados ya en sus curules
electrónicas y en breve se iniciará el proceso de votación para conocer si la moción, la propuesta de la asambleísta tiene o no tiene apoyo por parte de los legisladores. Es una propuesta del asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Gisela Molina, para el análisis de la sentencia de acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón. Recordemos que el martes 3 de septiembre pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 956 con 87 votos afirmativos, rechazó y condenó enérgicamente la sentencia dentro de la causa de acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, por cuanto se dijo en ese momento la misma ha sido emitida violando expresamente la Constitución de la República de Ecuador, interfiriendo flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado y en contra de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia del 25 de octubre de 2023, la misma que tiene carácter de definitivo y vinculante conforme lo establece la Constitución de la República. Asimismo, los legisladores autorizaron al presidente de la Asamblea Nacional para que presente todos los recursos procedentes. Dentro de la ilegal, se dijo en ese momento, inconstitucional acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, sin perjuicio de la nulidad e inconstitucionalidad antecitadas. Además, autorizó y ratificó lo actuado por el presidente del Parlamento ecuatoriano respecto de la solicitud presentada a la Corte Constitucional para el inicio de la etapa de seguimiento de la sentencia de octubre de 2023 y se pronuncia en relación a la sentencia emitida sobre la acción de protección. Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda. Igualmente, el Pleno de la Asamblea Nacional autorizó al presidente de la Asamblea del Parlamento ecuatoriano para que, sujeto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, a través de la coordinación jurídica ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, presente las denuncias correspondientes contra el juez que sustanció y emitió la referida sentencia y las personas relacionadas con esta. También dispuso el Comité de Ética y el Consejo de Administración Legislativa para que inicien los procedimientos administrativos respectivos en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Javier Jurado, sujetos al pronunciamiento de la Corte Constitucional. La resolución ratificó lo actuado por el secretario general de la Asamblea Nacional en relación a su vocería, sustentada en los pronunciamientos públicos de las bancadas que conforman la mayoría de la Asamblea Nacional respecto al rechazo de la sentencia del juez de primera instancia. De esta manera, entre las intervenciones, se escuchó al asambleísta Leonardo Berresueta, quien recordó que la Comisión de Fiscalización y Control Político, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, archivó las solicitudes de juicio político en contra de los exministros Sebastián Corral, Pablo Orsemena y Andrea Montalvo. La asambleísta Inés Alarcón propuso una acción de protección en una judicatura y luego la retiró para volver a presentarla esa acción en la unidad judicial de Quitumbe, recordó en su momento el asambleísta Leonardo Berresueta. Se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional de octubre de 2023 que impide la interferencia de las acciones legislativas y de fiscalización de la Asamblea. La sentencia del juez interfiere en la función legislativa e incumple con lo resuelto por la Corte Constitucional, dijo el parlamentario, quien aseguró que no se puede interponer acciones de protección contra las facultades constitucionales y legales de la Asamblea Nacional y hacerlo desde la propia legislatura es algo grave, dijo. De su lado, la asambleísta Inés Alarcón justificó su acción de protección, medida que se vio obligada a impulsar porque se agotaron todas las instancias internas para que se retome el juicio político en contra de los exministros, es lo que dijo en su intervención. En el debate, en el cual participaron 6 asambleístas, hubo voces en el sentido de que el juez no podía dar paso a la acción de protección sobre aspectos preparatorios del juicio político en la necesidad de mantener el principio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y en el respaldo al secretario general Alejandro Muñoz, quien formuló una declaración institucional en torno a este tema, debidamente autorizado por el presidente de la Asamblea Nacional. Esto es parte de lo que sucedió la semana pasada, decíamos, en la sesión del martes 3 de septiembre, cuando el Pleno del Parlamento ya se pronunció respecto a la sentencia del juez. Sin embargo, al inicio de esta semana, la Comisión de Fiscalización, y decíamos con el voto de 5 asambleístas de la bancada del oficialismo, autorizó y dijo que se debía proceder con la sentencia del juez y retomar esos 3 solicitudes de juicio político a los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Así es, Maritza, nos encontramos en la sesión 960 del Pleno de la Asamblea Nacional, que originalmente contemplaba 3 puntos, como ya les habíamos informado. El primero es el himno nacional de la República del Ecuador, punto que no puede ser movido, por supuesto, al tratarse de una sesión nueva. El punto número 2, informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de participación de las rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas y Santa Elena.
Punto número 3, informe para primer debate del Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca, pero al tratarse de una sesión nueva caben propuestas de cambio del orden del día y eso es justamente lo que ha ocurrido en esta jornada. La legisladora por la provincia de Cotopaxi, Gisela Molina, solicitó un cambio en el orden del día para analizar la sentencia de acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que Maritza ya lo explicaba de manera detallada qué es lo que ocurrió. Hasta el momento 128 asambleístas se encuentran presentes y se han registrado ya en las curules electrónicas. Estamos a la espera de la disposición de la presidenta encargada, Esther Cuesta, para que inicie el proceso de votación por parte de los y las asambleístas para apoyar o rechazar la propuesta de cambio del orden del día de la asambleísta Gisela Molina. En breves minutos consideramos ya que la presidenta dispondrá justamente este procedimiento legislativo y podremos conocer los resultados del mismo. Y ya se registran los parlamentarios y parlamentarias, más de 130 asambleístas están presentes, registrados de esta manera a través de la curul electrónica virtual, toda vez que es una sesión de pleno en modalidad virtual. La señora asambleísta Gisela Molina solicita el apoyo del Pleno del Parlamento para incorporar este punto, para que se analice un proyecto de resolución para el análisis de la decisión tomada por la Comisión de Fiscalización de acoger la sentencia de juez a favor de la asambleísta Inés Alarcón. En su intervención dijo que la preeminencia del Pleno como máximo órgano de decisión legislativa debe quedar claro, porque permitir las resoluciones de las comisiones sobre las que decide el Pleno del Parlamento quebranta el equilibrio institucional. Y esto es parte de lo que escuchamos en esta intervención. De haber el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional, este punto se incorpora en el orden del día y ya será quien dirija la sesión del Pleno, quien decida en qué momento este punto se analizará, siempre y cuando, insisto, existe el respaldo del Pleno para incorporar este planteamiento. Y ya una vez que corresponda el debate, volveremos a escuchar a la asambleísta Gisela Molina para que dé sus argumentos e iniciará ya el debate en el Pleno del Parlamento. Únicamente en este paso significa que se incorpora el punto y ya después se analizará en la agenda que está prevista para esta sesión, la sesión 960 del Pleno del Parlamento, que hasta este momento cuenta con 3 puntos en el orden del día. De ver este respaldo, serían 4 los puntos del orden del día, toda vez que se ha planteado una única solicitud para modificar la convocatoria de esta jornada para la sesión 960, que se constituye en la segunda de las 3 sesiones que se desarrollarán durante este día, jueves 12 de septiembre. Y ya les señalábamos también minutos atrás cuáles eran las acusaciones que recaían sobre los exfuncionarios, exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Uno de ellos es Sebastián Corral, quien fue secretario de la administración durante ese gobierno. Entonces, este pedido de juicio político surge tras un informe de la Contraloría en la cual se determinó que Sebastián Corral no podía asumir el cargo. ¿Con algún curul de asambleístas? Justamente señalábamos que Sebastián Corral no podía asumir el cargo. No contamos con problemas en el curul, podemos proceder con la votación. Muy bien, cierra votación y proceda con la votación. Cierra el registro, perdón, y proceda con la votación. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, me permito informar que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Gisela Molina. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Con 130 asambleístas ha iniciado en este momento el proceso de votación para apoyar o rechazar el proyecto de la asambleísta Gisela Molina. Les contábamos que el pedido de juicio político contra Sebastián Corral surge tras un informe de la Contraloría en el cual se determinó que él no podía asumir el cargo por tener un conflicto de intereses al ser gerente y accionista de un canal de televisión, empresa que mantiene contratos con el Estado ecuatoriano. El caso terminó con un informe con indicios de responsabilidad penal y una multa para el expresidente Lasso. El otro exministro se trata de Pablo Arrosemena, quien se lo acusaba de retirar recursos de CENEL y SELEC durante su gestión, lo que habría derivado en la crisis eléctrica que ocasionó cortes de luz. Sobre Andrea Montalvo, exsecretaria de la CENESID, pesó la acusación de que no habría destinado recursos a la educación superior. Esas son las acusaciones que pesan sobre los 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso,
procesos que ya habían sido previamente archivados acá en la Asamblea Nacional y que por una disposición de un juez de primera instancia se los volverá a retomar. Avanza el proceso de votación hasta el momento. La solicitud o la moción de cambio del orden del día presentado por la asambleísta Gisela Álvarez cuenta Molina. con Gisela Molina Álvarez cuenta con 63 votos positivos, 31 asambleístas le han dicho no, 0 blancos y también 0 abstenciones. Hay 7 legisladores que se encuentran ausentes, 130 asambleístas están acá presentes, justamente participando de esta sesión. La votación va en incremento, hasta el momento 66 votos afirmativos, 67 faltan por consignar todavía el voto algunos asambleístas, pero esto ocurrirá en breve. Nada más estamos esperando el cierre. Hasta el momento 70 votos afirmativos, con lo cual podemos dar por hecho de que se acepta el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Gisela Molina Álvarez, legisladora por la provincia de Cotopaxi. 3 formas de votación han sido usadas por los parlamentarios y parlamentarias: votos afirmativos, votos en contra y abstenciones. El voto en blanco no se ha usado hasta este momento, cuando faltan alrededor de 15 legisladores y legisladoras por pronunciarse a través de las curules electrónicas, para conocer también si es que van a pronunciarse a favor, en contra, se abstienen o el voto en blanco. Son las opciones que tienen. Pero, como lo decía Clever, ya existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para incorporar este punto en el orden del día. Con ello, la sesión 960 del Pleno de la Asamblea Nacional tiene 4 puntos a desarrollar. El primero, y que no se puede modificar, es el himno nacional de la República de Ecuador. Con eso iniciará esta convocatoria. Ya escucharemos a la señora asambleísta Esther Cuesta, quien está dirigiendo la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en qué momento este punto se analizará dentro del orden del día de la sesión 960 del Pleno. Faltan ya muy pocos asambleístas por dar a conocer su pronunciamiento a través del voto para cerrar este procedimiento y proclamar los resultados de esta votación. Así, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará respecto a la decisión tomada por la Comisión de Fiscalización, que acogió la sentencia del juez en favor de la asambleísta Inés Alarcón, y con ello retomar el proceso de juicio político de los 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, que en primera instancia fueron descartados por parte de la Comisión de Fiscalización cuando se indicaba que no cumplía con los requisitos para proceder con el análisis y la sustanciación de cada uno de ellos. Sin embargo, la comisión aceptó la decisión judicial en la última sesión que se desarrolló durante esta semana. Ya faltan pocos asambleístas para pronunciarse, y con ello se dará a conocer estos resultados. E insistimos, son 4 los puntos del orden del día, porque se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para incorporar las modificaciones a las convocatorias nuevas. Se cuenta con más de 83 exactamente, y con ello ya tiene más del mínimo necesario para el análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así es, estimada Maritza, son 83 los votos positivos en favor de la propuesta de la legisladora Gisela Molina. 37 asambleístas le han dicho no, hay 3 abstenciones y 0 votos en blanco. Entonces, al aceptarse este proyecto, también será considerado parte de la sesión 960 del Pleno de la Asamblea Nacional. Será la presidenta en este caso encargada de la Asamblea Nacional, quien disponga en el orden en que debe ir, porque recordemos que previamente estaban establecidos 3 puntos, como ya les comentábamos: el primero, el himno nacional de la República del Ecuador; el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de participación de rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias de Esmeraldas y Santa Elena; y el tercero, el informe para primer debate del Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca. Y posteriormente, a partir de las 2:30 de la tarde, también habrá una sesión, la 958 del Pleno de la Asamblea Nacional, también en modalidad virtual, para conocer y resolver el informe no vinculante del proceso de fiscalización sobre los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informe de fiscalización de la enfermedad infecciosa del dengue que está afectando a la ciudadanía, así como de la deuda que mantiene el Ministerio de Salud con Sol Caloja y demás núcleos del país y clínicas de diálisis. Conocer y resolver el informe de fiscalización de la crisis energética nacional del año 2024 y conocer y resolver el informe de control político realizado a la empresa nacional minera respecto a graves irregularidades en la designación del actual gerente general
y en la gestión, cesión y transferencia de proyectos mineros que afectan a los intereses del Estado ecuatoriano. Son 3 sesiones las que fueron establecidas para esta jornada. Previamente, en horas de la mañana, la sesión 957 también se conoció y se resolvió el informe correspondiente al análisis del informe de labores presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, en la Asamblea Nacional del 24 de mayo de 2024. Este informe ya fue aprobado. Falta solo un voto nada más por consignar y con ello ya se cerrará el proceso de votación para incorporar este punto en el orden del día de la sesión 960. Estamos a la espera de la disposición por parte de la presidenta encargada para que se cierre este proceso de votación para dar a conocer estos resultados y también conocer en qué momento el Pleno de la Asamblea Nacional podría analizarlo. Podría ser considerado como el segundo punto, el tercero o el último punto del orden del día para esta sesión del Pleno del Parlamento. Esta es una decisión que la toma la persona que dirige la sesión del Pleno. En este caso lo está haciendo la vocal del Consejo de Administración Legislativo, la señora asambleísta Esther Cuesta. Esto respecto a esta modificación del orden del día para esta sesión 960. Una sesión nueva y por ello cabe esta posibilidad de presentar estas solicitudes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que hasta 3 solicitudes por cada sesión nueva pueden ser analizadas en el Pleno del Parlamento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para poder ser presentados ante los legisladores y legisladoras y solicitar ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Más de 80 votos de respaldo, también se registran votos en contra y hay 3 abstenciones. El voto blanco no ha sido utilizado. Este voto blanco muy pocas veces se utiliza. La facultad que tienen los asambleístas es de utilizarlo cuando no han tomado una decisión, se dice de esta manera. Sin embargo, este voto, cuando existe el voto en blanco, se suma a la mayoría de votos que se registran en las comisiones legislativas, en el Consejo de Administración Parlamentaria y en el Señor Pleno de la secretario, ¿me Asamblea informa Nacional. si ya se solventaron todos los problemas de conexión de los asambleístas, por favor? Con su autorización, señora presidenta, me permito informar que no contamos con problemas en curules. Podemos proceder a cerrar la votación. Proceda a cerrar la votación. Con su autorización, señora presidenta, me permito, por favor, señor operador, presente resultados. Señora presidenta, me permito informar, contamos con 88 votos afirmativos, 38 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Gisela Molina. Gracias, señor secretario.